propósito de la noticia de la jornada que tiene que ver con la salida de Alfonso Pratgay del gabinete, bueno, está con nosotros Claudio Jacqueline y José del Río para hacer el análisis de dicho cambio que obviamente tuvo una resonancia muy importante. Sí, sin duda. Lo que pasa es que está claro que es mucho más que un cambio de gabinete. Porque primero que el gabinete quizá de alguna manera pierde peso específico porque Alfonso Pratgay era una de esas figuras que había llegado dándole una impronta con mucho background y que hoy queda con, de alguna manera, debilitado eso. Y además una nueva descuartizamiento de la conducción económica. Ya ahora prácticamente la toma de decisiones en lo económico pasa por 8 ministerios. Es una novedad y concentra todo en la figura del presidente. Y esto realmente abre un espacio muy diferente porque casi yo diría que entre resultados económicos y realidad hoy no queda ningún fusible. El presidente es el fusible. Políticamente, ¿esto qué significa? Es decir, ¿acá mando yo? Significa acá mando yo y significa seguir empoderando al jefe de gabinete y a sus 2 vicejefes, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Claramente sobre ellos recae hoy mucho más que la coordinación del gabinete y la concentración en esa toma de decisiones en ellos 3, porque todo el resto, como decíamos antes, implica una fragmentación de las decisiones económicas que pocas veces hemos visto y sobre todo cuando no es una economía que esté en marcha, sino una economía que hoy sigue todavía mostrando una enorme fragilidad y una falta de resultados. Y esta falta de resultados también es el resultado de esta decisión. El gobierno está urgido porque empiece el año electoral, necesita que haya respuesta y parte de la justificación de la toma de decisión de la salida de Alfonso Pratgay tiene que ver con necesitamos acelerar los tiempos porque empieza a correr un año donde ya no tenemos mucho margen para mostrar resultados. José, ¿cuánto hay de cierto de los roces personales, no tanto profesionales, que generan la salida de Pratgay? Hay muchos en la previa, no tanto en la salida donde se llegó al consenso, sobre todo porque los que vienen tienen muy buena llegada, principalmente Duhovne tiene muy buena llegada al núcleo duro, pero en la previa sí, recordemos que Alfonso Pratgay llega al gabinete de Mauricio Macri al final de la previa de las elecciones. Digo, cuando se necesitaba un vocero que nuclea la ancha avenida del medio, se suma a él porque hasta ese momento era Federico Sturzenegger, el actual titular del Banco Central, y también Carlos Melconian, hoy al frente del Banco Nación, los 2 voceros económicos que tenía el potencial presidente. Después se sumó a Alfonso Pratgay como para mostrar una idea más de esto de gradualismo en lugar de shock, cuando el debate en la campaña era si gana Macri viene un ajuste feroz, al menos eso era lo que se sostenía desde la oposición. En ese momento se convirtió en el garante del gradualismo, pero para los que eran los históricos de la mesa amarilla, de la mesa de Cambiemos, fue como un recién llegado y eso nunca terminó de cuajar. Bueno, el jefe de gabinete hoy por la mañana en una conferencia de prensa fue muy claro y explícito. Dijo, el presidente Macri le pidió la renuncia a Pratgay. No es que Pratgay se quiso ir. Escuchamos. Quería comunicar a la población que el presidente Macri ha dispuesto un cambio en el equipo de gobierno. En función de los desafíos que tenemos para el año próximo, se ha definido dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en 2. Habrá 2 ministerios, el Ministerio de Hacienda, que estará a cargo de Nicolás Duhovne, y el Ministerio de Finanzas, que estará a cargo de Luis Caputo. En función de esa decisión, se le ha pedido la renuncia al ministro Alfonso Pratgay, que completará esta semana y dejará así el cargo. Efectivamente, el presidente le pidió la renuncia, yo se lo transmití esta mañana a Alfonso y ahora están yendo a almorzar en Villa Langostura. De todas formas, nosotros consideramos, y esta mañana estuvimos reunidos con Alfonso, que en este momento está volando a Villa Langostura a almorzar con el presidente, que debido a las diferencias a veces que había sobre el diseño del funcionamiento del equipo, creíamos que era lo mejor para el equipo, para esta etapa, hacer un cambio. Bien, a nuestro entender no se trataron de diferencias sobre política económica, se trataron en todo caso de una discusión que ha estado abierta todo el año respecto al diseño organizacional del gobierno y respecto al proceso de toma de decisiones, pero que insisto que no son discusiones de fondo, no son discusiones de política económica, sino más incomodidades o ciertas discusiones sobre cómo era la mejor forma de garantizar una coherencia y una consistencia de un equipo.
Bueno, y hacía mucha hincapié Marcos Peña diciendo esto tiene que ver con una cuestión organizacional, ¿no? No con el plan económico en sí o con diferencias en ese sentido. Esto tiene que ver con un pedido de poder por parte de Pratgay y decirle, no, hasta acá llegaste, nosotros necesitamos manejar esto en estas condiciones. No parecía haber un pedido en ese planteo. Digo, lo que parece que es muy claro es una forma de ser, una forma de conducirse, una forma de relacionarse de Pratgay que no encajó nunca, jamás en este esquema. Que además tiene desde sus orígenes estas diferencias que se sabían y que terminaron siendo quizá la gota que terminó de rebalsar el vaso, lo que pasó con Ganancias. En el gobierno que le achacaban, era un proyecto que estaba desde la campaña. No tenía Alfonso un proyecto adecuado para llegar a esta instancia. Primer punto. Y esto se lo achacan a esta falta de integración, coordinación y las diferencias que había en lo personal, que eran, a esta altura ya se ve que irreconciliables para manejarlo. Pero la verdad que de cualquier manera, acá lo que queda muy en evidencia es esa fórmula un poco compleja de presentarlo. Marcos Peña dice, había diferencias en el diseño de la implementación de política. Es muy complejo para decir, era inviable esto, y lo que se dice hacia adentro es, también estaba la versión de que Macri prefirió sorprender antes que ser sorprendido, porque la versión que corría era, Alfonso había decidido que empezaba el año y se iba. Lo cual a Macri no le gustó nada, o por lo menos eso es lo que hacen trascender desde la Casa Rosada, y prefirió tomar la decisión antes de que lo sorprendiera Alfonso. Enseguida vamos a hablar de los que siguen, pero no todavía, porque hay mucho para hablar de Pratgay todavía, justamente porque cuando se cambia una persona, dice, bueno, puede ser el chivo expiatorio de que no arrancaba la economía. Ahora, si va Pratgay y viene otro y no arranca tampoco, digamos... Es un costo altísimo. Es un costo, claro. Sí, hoy a las 8:30 de la mañana, para que se den una idea, él desmentía todo tipo de renuncia, porque las versiones de renuncia del ministro de Hacienda circulaban ya, te diría, desde el primer día, desde el segundo semestre, cuando la economía no arrancó. Infinidad de versiones, sobre todo surgidas de la mesa chica, decían... se va, lo van, se retira, y acaba de aterrizar de la reunión que tuvo con el presidente en Villa Langostura, y la reunión fue bastante más cordial de lo que se esperaba. Mañana hay una conferencia de prensa por parte de Alfonso Pratgay donde le dan el micrófono para tratar de demostrar el cierre del año, es decir, después de esta salida, después de lo que ocurrió durante todo el día, tras esa charla que se produjo en Villa Langostura, mañana va a ser convocada una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa se va a hablar del cierre del año fiscal, de cómo fue este ejercicio 2016, y también le dejan a él el anuncio del blanqueo, que ya se descuenta va a ser un éxito en términos de monto y de dólares, como para mostrar que esta salida, que desde ya no le gustó al ministro de Hacienda, al ex ministro de Hacienda, tampoco es una salida de portazo, y por eso es que le dan el micrófono durante la jornada de mañana.